Dios les bendiga, mis amados hermanos y amigos. Bendiciones de lo alto. Le habla su hermano en Cristo, Wilmer Rodríguez. Una vez más por acá, por este su espacio, Oasis de Bendición, donde las ricas y poderosas bendiciones de nuestro Dios se derraman por medio de su palabra. Amados hermanos y amigos, le comentamos que seguimos por acá en esta serie de devocionales en el libro de los Hechos, donde nos encontramos en el capítulo número 6 y habíamos visto un devocional que lo habíamos titulado La elección de los diáconos, donde en aquellos días crecía el número de los discípulos y hubo una murmuración dentro pues del pueblo de Dios, donde los griegos murmuraban contra los hebreos porque sus viudas eran desatendidas, y dos apóstoles hicieron una reunión y levantaron a 7 diáconos, donde encontramos a Esteban, un varón lleno del Espíritu Santo. Y entonces ellos se dedicaron a la palabra, se dedicaron a la oración y le dieron este trabajo a los diáconos. Si usted no ha escuchado este devocional, espero pues que usted vaya a las redes sociales, a YouTube, Facebook y al TikTok, donde encontrará Oasis de Bendición, y en mi Facebook Wilmer Rodríguez, donde estará viendo pues esta serie de devocionales que nos han servido para el crecimiento y el alimento espiritual. Ahora vamos a desarrollar este devocional con la persona de Esteban, el arresto de Esteban, el rostro del Espíritu Santo frente a la oposición religiosa. Así que ellos vieron a Esteban, termina esta escritura, como un ángel. Vamos a leer la escritura también, vamos a darle así continuidad a esta serie de devocionales, dando a entender pues lo que el Espíritu Santo nos quiere hablar a través de la palabra. Porque después de la elección de estos 7 diáconos, varones llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, para poder atender a la necesidad diaria de las viudas, el Espíritu Santo le da sabiduría a los apóstoles. El libro de los Hechos nos enfoca una atención en Esteban, uno de los diáconos que fueron seleccionados, un hombre lleno de fe y del poder de Dios. Lejos de limitarse a servir las mesas, Esteban continúa predicando con denuedo, haciendo prodigios y señales y dando testimonio de Cristo con sabiduría que los adversarios no podían resistir. Fíjese que aunque él va a servir a las mesas, fue escogido para esto, igual él sigue predicando la palabra. Su testimonio levanta oposición de parte de los miembros de la sinagoga, quienes sin poder contradecir su sabiduría recurren al engaño, a la manipulación, levantando falsos testigos. Así como su maestro fue acusado injustamente y llevado ante el concilio, así también Esteban es presentado ante las autoridades religiosas. Los discípulos serán semejantes al maestro. Él se está dando cuenta que todo lo que Jesús había hablado se estaba cumpliendo alrededor de ellos. Esto es maravilloso. Cuando nosotros leemos el evangelio y hay cosas que nos pasan en la vida alrededor nuestro y nos damos cuenta que lo que Jesús nos dice lo vivimos, lo experimentamos, vemos la palabra de Dios que se cumple cada día en nuestras vidas. Pero en medio de la oposición y la mentira, el rostro de Esteban resplandece como un ángel, evidencia de la gloria de Dios sobre él. La historia de Esteban nos confronta con la verdad, de estar lleno siempre del Espíritu Santo. Ahora, esto no garantiza la aceptación o la popularidad, al contrario, levanta a los enemigos espirituales, sino que entonces muchas veces esto nos confronta, la gente nos confronta. El sistema religioso que tiene el corazón endurecido nos acusa, y también se revela detrás de toda resistencia carnal hay una batalla espiritual que se libra desde el principio, como dice Génesis 3:15: y pondré enemistad entre ti y la mujer y la simiente suya, esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Muchas veces hemos por acá repetido este versículo, porque esta es una batalla que se libra desde el huerto del Edén, desde el principio, donde Satanás engaña a la primera pareja y sigue entonces el linaje de la simiente.
Ahora vamos a leer la escritura. Y Esteban, lleno de gracia y de poder, hacía grandes prodigios y señales entre el pueblo. Entonces se levantaron unos de la sinagoga, llamada de los libertos, y de los de Cirene, de Alejandría, de Cilicia y de Asia, disputando con Esteban. Pero no podían resistir a la sabiduría y al espíritu con que hablaba. Entonces sobornaron a unos de los para que dijesen que le habían oído hablar palabras blasfemas contra Moisés y contra Dios. Y soliviandaron al pueblo y a los ancianos y a los escribas, y arremetiendo le arrebataron y le trajeron al concilio. Y pusieron testigos falsos que decían: este hombre no cesa de hablar palabras blasfemas contra este lugar santo y contra la ley. Pues le hemos oído decir que ese Jesús de Nazaret destruirá el lugar santo y cambiará las costumbres que nos dio Moisés. Entonces todos los que estaban sentados en el concilio, al fijar los ojos en él, vieron su rostro como el rostro de un ángel. El poder de Dios estaba sobre Esteban. Ahora, nosotros quisiéramos que hoy nosotros viéramos estos prodigios, estas maravillas, estos milagros, pero acuérdese también que vamos a recibir oposición, vamos a recibir persecución, vamos a ser difamados, mientras que nosotros nos levantamos con las armas espirituales, porque nuestras armas no son carnales, sino poderosas en Dios para derribar toda fortaleza, todo artilugio, artimaña del diablo. También el enemigo busca atacarnos, así que esto tenemos que tenerlo en cuenta. El poder y la llenura del Espíritu Santo en Esteban. La plenitud del Espíritu no era un simple distintivo teológico, sino una realidad de la evidente vida y el testimonio de Esteban, lleno del Espíritu Santo. Así que si muchas veces nosotros queremos ver el poder de Dios a nuestro alrededor, preocupémonos por estar llenos del Espíritu Santo y de tener en cuenta la abundancia de la palabra en nuestras mentes, en nuestros corazones. Como el apóstol Pablo le dijo a los colosenses en el capítulo número 3, verso 16, que la palabra de Cristo more en abundancia, esté en abundancia, vive en abundancia en vuestros corazones. Con acción de gracia, con alabanza, con la congregación, con todas estas cosas que nos manda la palabra para que sea el Espíritu de Dios el que habite en nuestras vidas con poder. Su vida estaba marcada por la gracia, por el poder, por la sabiduría y las señales. Estas señales seguirán a los que creen. Lo dijo Jesús en Marcos 16:16. No era un líder por título, sino por la manifestación del Espíritu Santo. Hay personas que hoy en día quieren salir a la palestra, ser reconocidos y ser llamados milagreros, pero no tienen verdaderamente el poder y la sabiduría que vemos en Esteban. No son acusados, no buscan el favor del pueblo, todo lo contrario, buscan ser servidos por el pueblo. Jesús lo dijo: yo no he venido para ser servido, sino para servir. Ahí está la marca distintiva de un verdadero discípulo lleno del Espíritu Santo. Personas que hoy día vemos cómo predican la mentira y quieren ser aludados y llamados los ungidos de Dios, los ungidos de Jehová. Pero vemos cómo la palabra de Dios sienta las bases del verdadero evangelio. En Hechos 6:8, Esteban, lleno de gracia y de poder, hacía grandes prodigios, señales entre el pueblo. El Espíritu no solo le dio palabra, sino también autoridad espiritual para confrontar las tinieblas. Esto recuerda las palabras del Señor en Mateo 13:11. Cuando os trajeren para ser entregado, no os preocupéis por lo que habéis de decir, ni lo penséis, sino que os será dada en aquella hora palabra para hablar, porque no sois vosotros los que habláis, sino el Espíritu Santo de Dios. Las palabras de Jesús, las palabras que Jesús le habló, la doctrina de Cristo, era lo que iba a salir por la boca de Esteban. Esteban, cuando le da el mensaje que vamos a ver en el capítulo número 7 del libro de los Hechos, lo terminan matando, porque la palabra de Dios viene a la boca de Esteban inspirada por el Espíritu Santo, quien ahora empieza a ser inyectada en las mentes y en los corazones de sus enemigos, que ven el poder de Dios, la gracia y el poder del Espíritu Santo en este hombre, la acusación falsa y el rechazo del testimonio profético. La misma estructura
de persecución que sufrió Jesús es la misma réplica que cae en Esteban: oposición religiosa, testigo falso y una acusación de blasfemia contra el templo y la ley. Pero esta acusación se basa en una verdad. Jesús lo había anunciado: el fin del templo y la destrucción de Jerusalén como juicio al rechazo del Mesías. El sistema religioso que ya había terminado y había sucumbido, porque ellos mismos no seguían la ley, como dice nuestro amado apóstol Pablo, por fe, sino por obras de ellos mismos. El apóstol Pablo bien claro lo dice en Romanos 10:4: el fin de la ley es Cristo. Todos los rituales apuntaban al Mesías, pero como ellos no habían tenido en cuenta la palabra de Dios, no habían entendido que el Mesías era el cumplimiento de todas las cosas, no como predican algunos que dicen que no era el fin, sino no era un fin en sí mismo, sino que Jesús no quiso decir eso, ni el apóstol Pablo tampoco. Pero la pregunta es: ¿por qué Jesús con sus propias palabras declara que el sistema religioso tenía sus días contados, que el templo iba a ser destruido, no solamente por su rechazo, sino también por la caducación del sistema religioso antiguo? Porque nunca dice la palabra de Dios en Hebreos capítulo número 7 que la ley a nadie perfeccionó. Y el apóstol Pablo dice que por las obras de la ley nadie ha sido justificado, que nosotros somos justificados es por la obra del Mesías, y que todo lo que apuntaba a la ley era el Mesías. Llegado el Mesías, no podían seguir anunciando más el Mesías, y eso era una abominación, porque le estaban diciendo al mundo que el Mesías no había llegado y que el verdadero Mesías no era ese, sino que era otro que venía. Así que el sistema religioso tenía que ser destruido, porque si no seguían anunciando la venida del Mesías, y eso es una abominación. Y eso es lo que dice Jesús: una abominación dentro del pueblo. Aún llegando Él, dando el mensaje, sufriendo la cruz, los vituperios, muriendo por cada uno de ellos, lo rechazaron y seguían anunciando su sacrificio. Es por eso que el libro de Hebreos, que ellos tenían por inmunda la sangre de Cristo, porque preferían la sangre de los corderos, de los machos cabríos, antes que la sangre de Jesús. E incluso injuriaban y despreciaban la sangre de Jesucristo, y decían que esa sangre no iba a caer sobre ellos ni sobre sus hijos. Así que entonces Mateo 24, verso 1 y verso 2, cuando Jesús salió del templo y se iba, se acercaron sus discípulos para mostrarle los edificios del templo. Respondiendo él les dijo: ¿veis todo esto? De cierto os digo que no quedará aquí piedra sobre piedra que no sea derribada. También viene de una profecía en Daniel capítulo número 9, donde bien claro se ve el rechazo del Mesías, la muerte mas no por sí. El Mesías no murió por sí mismo, murió por los pecadores, y los mismos pecadores lo llevaron a la cruz. Entonces, aún así lo rechazaron, dando su vida, dando su cuerpo. Pero en Lucas también vamos a leer Lucas 21, verso 20 al 24. Pero cuando veáis a Jerusalén rodeada de ejércitos, sabed entonces que su destrucción ha llegado. Jesús lo decreta y les dice: caerán a filo de espada y serán llevados cautivos a todas las naciones, y Jerusalén será hollada por los gentiles. Ahí está claro: hasta que el tiempo de los gentiles sea cumplido. Esteban no estaba hablando contra Dios, sino que estaba interpretando correctamente lo que Jesús había revelado. Una revelación poderosa que estaba en el antiguo pacto. El Mesías sería despreciado, desechado y llevado a la cruz, maltratado, y resucitaría. Pero por causa de toda esa maldad y los injustos que condenaron y enjuiciaron al justo, tendrían su castigo. El templo que estaba allí, el tiempo del templo de terrenal había llegado a su fin, y comenzaba la edificación del verdadero templo espiritual, la iglesia del Señor, como se lo dijo a Pedro en Mateos capítulo número 16: sobre esta roca edificaré mi iglesia, el nuevo templo, donde bien claro lo dicen los profetas: la gloria postrera será mayor que la primera, porque es la gloria del verdadero Moisés, ya no del que hacía su figura, ya no del que hacía la figura de Israel, sino del verdadero Israel, como lo dijo bien claro: yo soy la vid verdadera. Como Dios así señalaba a Israel como una vid, y que la había escogido y que la había despedregado y le había puesto un vallado y le había edificado una torre,
pero no dio los frutos que Dios quería. Entonces viene Jesucristo, que es la vid verdadera, que va a dar los verdaderos frutos espirituales. El verdadero Éxodo, el verdadero Moisés, ya las sombras y la figura habían pasado. El ritual que los judíos por años llevaban ya había caducado. Jesús dice en Juan capítulo número 4 que Dios el Padre busca a los verdaderos adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. Y vamos a ver ahora esta parte también muy importante, el rostro de un ángel, la evidencia de la gloria sobre el justo perseguido. Y el apóstol Pablo también le dice a los corintios que donde está el Espíritu del Señor, allá hay libertad, allá hay libertad. Y somos transformados de gloria en gloria. A pesar de estar rodeado de mentira, acusaciones y enemistad, el rostro de Esteban resplandece ante los enemigos. Este detalle no es meramente poético, sino una señal de aprobación divina, recordando que lo que le sucedió a Moisés cuando descendía del monte con el rostro resplandeciente también era lo que Dios estaba mostrando. Aquel pueblo que se había rebelado contra Moisés y vieron el rostro de él como un ángel. Es lo mismo, es el mismo Dios. Y eso lo vemos aquí. Entonces todos los que estaban sentados en el concilio, al fijar los ojos en él, vieron su rostro como un ángel. La gloria del Espíritu Santo se manifestó en Moisés, pero también se está manifestando en Esteban, en medio del sufrimiento, por causa de la justicia. Y este resplandor también anticipa la victoria final del justo, aunque perezca momentáneamente. No es una derrota, es una victoria, porque él vio los cielos abiertos, vio al Señor sentado a la diestra del Padre. Ahora, fíjese la enemistad. Génesis 3:15, y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza, y tú le herirás en el carcañal. Satanás busca herir al linaje que Dios va escogiendo, a los que Dios va llamando, los que son parte ahora del linaje del Mesías. Lo dijo el apóstol Pablo, que si nosotros tenemos la fe de Abraham, linaje de Abraham somos, porque estamos en la fe del Mesías, en la fe del justo. Y mi siervo justo justificará mucho. Desde el Edén hasta los días de Esteban y hasta el día de hoy hay una guerra espiritual en la que la serpiente busca destruir el testimonio fiel. Pero Cristo, la simiente prometida, la simiente verdadera, vencerá a través del sufrimiento a lo suyo. Aunque sufrimos, pero tenemos verdaderamente el gozo, la sabiduría. Y como dijo nuestro amado apóstol Pablo, porque Dios nos da la victoria en Cristo Jesús. El arresto de Esteban marca un momento crucial en la historia de la iglesia. La primera confrontación directa entre el nuevo templo espiritual con el sistema religioso que rechazó al Mesías. La fidelidad de Esteban no se mide por cuanto fue aceptado, sino por cuanto fue lleno del Espíritu Santo. Y entonces vino persecución y hostilidad contra él. Así que, amado hermano, la verdadera marca de un creyente es la llenura del Espíritu, es la gracia, el poder, sus palabras sazonadas, llenas de poder, la mente llena del Espíritu Santo y llena de la palabra de Dios, porque nuestro Señor Jesucristo lo dijo, de la abundancia del corazón habla la boca. ¿Qué es lo que está saliendo por nuestra boca? ¿Cómo están saliendo nuestras palabras? ¿Están saliendo sazonadas con el Espíritu Santo? Así como Jesús fue entregado en manos de hombres impíos, también Esteban es presentado ante el mismo concilio, acusado por hablar la verdad. Sin embargo, su rostro resplandece. Es una señal de la gloria de Dios que está en él. Esto nos recuerda que el verdadero poder de la iglesia no está en evitar la persecución, sino en ser hallados fieles cuando ésta llega. Porque las pruebas vienen, pero no es nada más que la prueba, sino cómo enfrentamos la prueba, cómo salimos de la prueba, cómo verdaderamente mostramos el poder de Dios ante las adversidades y mostramos ante este mundo que nuestro Dios es un Dios de victoria, que nuestro Dios es un varón de guerra, como dice la Escritura, y que hay una guerra espiritual. Hay muchos que preguntan ¿por qué no se ven estas señales, los milagros, los prodigios de la iglesia primitiva? Pero también la pregunta correcta es, ¿estamos dispuestos a vivir con la misma fidelidad, valentía y entrega?
Aunque esto significa oposición, rechazo y sufrimiento, estamos dispuestos a ser perseguidos, blasfemados, injuriados, hasta rechazados por nuestros familiares, vecinos, amigos y compañeros de trabajo. Esteban nos muestra que el testimonio del Espíritu no puede ser silenciado. Bien claro lo dice, el Espíritu Santo está en él y no va a ser silenciado por los adversarios, y que la gloria de Dios se manifiesta en un rostro que sufre por causa de nuestro Señor Jesucristo. ¿Estamos sufriendo nosotros por la causa de Cristo? ¿O estamos sufriendo y llorando por las cosas de este mundo? ¿Le estamos pidiendo al Señor que nos llene del Espíritu, o que cada día que nos dé una bendición materialista? Las cosas materiales están, lo dice la Biblia: busca primeramente el reino de Dios y su justicia, y las demás cosas vendrán por añadidura. El Señor Jesucristo, desde un principio, nuestro Dios nos habló en su palabra, que Él dice que con nuestro sudor del cuerpo nosotros vamos a tomar el pan y a vivir a diario. Es una cosa que sale automáticamente en nuestras vidas, de tener un trabajo, de crecer económicamente, de buscar la provisión material. Es mecánico, pero lo espiritual es una guerra a diario. Usted se pone a ver una película, una serie, a usted no le cae mal, no se fastidia, hasta amanece, pero en lo que le llega este devocional, en lo que le llega la palabra, usted dice, bueno, no quiero escucharlo, es muy largo. No se rinde a la Escritura. ¿Cuánto tiempo pasamos leyendo la Biblia? ¿Cuánto tiempo pasamos buscando del Señor? Si nosotros dobláramos la rodilla en el tiempo que muchos pasan en las redes sociales y viendo series, ¿usted se cree que la gente que está a su alrededor también no viera la manifestación del Espíritu Santo en su vida? Pero ¿qué están viendo hoy día en nuestras vidas? ¿Qué estamos hablando con nuestros compañeros de trabajo diario? ¿Qué le estamos mostrando? ¿La gloria de Dios o la impresión del mundo? ¿Las cosas materiales o las cosas espirituales? Esto tenemos que reflexionarlo. Amado hermano, ¿cuánto tiempo pasa de rodilla delante de las redes sociales, postrado allí? Como le dijo el enemigo al Señor: si postrado me adorare, las cosas de este mundo, los reinos de este mundo te voy a dar. Y el Señor, ¿qué le dijo? Apártate de mí, Satanás, porque solo al Señor adorarás y al solo servirás. ¿A quién le estás sirviendo tú, amado amigo? ¿A quién le estás sirviendo tú, amado hermano? Esto tenemos que tener una reflexión en nuestra vida, a diario. ¿A quién verdaderamente le estamos sirviendo? ¿Y a dónde te estás tú doblegando? Dios es espíritu, y los verdaderos adoradores tienen que ser en espíritu y en verdad. Dios les bendiga, mis amados hermanos y amigos. Le habló su hermano en Cristo, Wilmer Rodríguez, una vez más por acá, por este su espacio, Oasis de Bendición, donde las ricas y poderosas bendiciones de nuestro Dios se derraman por medio de su palabra. Padre, te damos las gracias, Señor, por tu amor, por tu misericordia y por tu palabra que la hemos leído en esta hora, Señor. Gracias porque solamente a través de tu palabra tú nos das sabiduría, nos das entendimiento y fortaleza espiritual. Abre nuestros ojos, tu Espíritu Santo habla a nuestras mentes, a nuestros corazones, nos reprende, Señor. Nos hace un llamado claro y preciso y conciso, Señor. ¿Por qué estamos siendo hoy rechazados? ¿Por qué estamos sufriendo hoy? ¿Por las cosas materiales o por causa de Jesús? ¿Qué estamos pidiendo al Señor? ¿Estamos pidiendo la gloria de Dios en nuestras vidas o estamos pidiendo la gloria y buscando la gloria de este mundo? Ayúdanos, Señor. Ten misericordia de aquellos que tienen los ojos vendados, Señor, que no te conocen, que andan tras las vanidades de este mundo y han rechazado tu palabra, Señor, y aún así confrontan y persiguen a aquellos que le predican, Padre amado. Este mensaje que muchas veces, Señor, es predicado, es compartido, muchos lo rechazan y se hacen opositores, Señor, pero la palabra de Dios, Señor, es llena, ha llenado toda la tierra, Padre amado, porque la palabra de Dios, su plenitud, ha llegado a nuestras vidas, Señor, y nos impulsa a hablar el Evangelio, a llevar la verdad, a vivirlo conforme a tu palabra, Señor, a darnos cuenta que a diario vivimos lo que tú predicaste, Jesús. Que es tu palabra, Señor, la que se manifiesta en nuestras vidas. Por eso te damos las gracias, Padre, en el poderoso nombre de Jesús. Amén y amén.